Bueno, el jueves pasado estuvimos haciendo una introducción a los sistemas operativos. Hablamos un poco de qué es un sistema operativo, ¿no? Una definición no formal, sino una definición orgánica, ¿no? Es decir, que en función a, digamos, qué funciones tiene, qué objetivos cumple, qué sería un sistema operativo. Después también hablamos de los diferentes tipos de usuario, o sea, en realidad, al hablar de qué es un sistema operativo, eh, después retrocedimos un poco a decir, bueno, pero ¿quiénes usan los sistemas operativos? ¿Qué tipo de personas? Y en función de los tipos de usuario, obviamente que cada uno va a tener diferentes requerimientos para lo que necesita de un sistema operativo. Entonces, analizamos una pequeña clasificación de usuarios y dijimos, bueno, por ejemplo, tenemos los usuarios finales, ¿no? Que son las personas que utilizan la computadora para, digamos, obtener un determinado objetivo, es decir, generalmente para ejecutar programas, ¿no? Y a esos usuarios finales, ¿qué les interesa digamos, de que les brinde el sistema operativo? ¿No? Decimos, bueno, por ejemplo, a ellos les interesa que la computadora sea fácil de usar, que sea fácil de aprender a usar. Si ellos, digamos, no la saben usar o tienen que realizar una actividad que no realizaron antes. ¿Ah? Entonces, idealmente, un sistema operativo bien pensado debería ser intuitivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona para hacer una actividad la hace de una determinada manera y después quiere hacer una nueva actividad que es similar, la manera de hacerla con el sistema operativo debería ser parecida. Yo les había dado como ejemplo el arrastrar y soltar de la mayoría de los sistemas operativos modernos. ¿No? Vos sabés que si agarrás el icono de un archivo y lo arrastrás a la papelera, ese archivo se elimina. Ahora, ¿qué pasa si agarrás el icono de una aplicación y lo arrastrás a la papelera? ¿Ah? La mayoría de los sistemas operativos lo que van a hacer en ese caso te van a desinstalar el programa. Entonces, eso es un ejemplo de cómo los sistemas operativos tratan de reutilizar lo que el usuario ya sabe hacer. ¿Para qué? Para que le sea más sencillo de usar la computadora. Después también otra cosa importante para los usuarios finales es que eh, el sistema operativo o la computadora se adapten a cómo él hace las cosas, ¿no? Es decir, no todas las personas hacen las cosas de la misma manera o no a todas las personas les resulta sencillo lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay personas que les resulta más fácil lo visual, ¿no? Que les gustan más los iconos, los gráficos, ese tipo de cosas. Hay gente que tal vez le resultan más prácticas las interfaces de texto, es decir, las interfaces con menúes, con opciones. Entonces, los sistemas operativos deberían tratar de satisfacer a todos los usuarios y que cada usuario haga las cosas como le resulte mejor. Esto también lo ven un montón en las aplicaciones ustedes, ¿no? Cuando ustedes tienen un procesador de texto, ven que para copiar, ustedes pueden seleccionar el texto con el mouse, poner botón derecho y copiar. Pueden seleccionar el texto con el mouse y hacer clic en el botoncito de copiar. O pueden seleccionar el texto y poner control C. Entonces, por lo menos hay tres maneras de hacer exactamente lo mismo. Cada usuario usará la que le resulte más fácil o que la que le resulte mejor. Todas funcionan exactamente igual, pero a algunos usuarios les resulta más práctico una forma que otra. Bien, después otro tipo de usuario eran los programadores de aplicaciones, ¿no? Son las personas que desarrollan aplicaciones. O sea, desarrollan aplicaciones para que las usen los usuarios finales. Ahora, los programadores de aplicaciones utilizan la computadora para fabricar aplicaciones. Entonces, sin duda que van a tener otros requerimientos. Entonces, por ejemplo, a un programador de aplicaciones le va a interesar poder acceder a los servicios del sistema operativo de manera sencilla. ¿Mm?
Después le va a interesar también una vista consistente del sistema. Es decir, si tiene que realizar una determinada actividad, que esa actividad se realice siempre de la misma manera. En este caso yo les había planteado como ejemplo las operaciones sobre archivos, ¿no? Es decir, si ustedes en cualquier programa que hayan hecho ustedes, por ejemplo en Pascal, ustedes escribían un programa que abre un archivo, escribe información y la guarda en el archivo, ustedes usan la función open, ponen la ruta del archivo, escriben la información y después guardan y cierran el archivo. Pero a ustedes, como programadores, no les interesa si ese archivo está en un pendrive, si está en el disco rígido de la computadora o si está en un servidor remoto de Internet. ¿Ah? El sistema operativo se encarga de que para ustedes como programadores eso sea transparente. ¿Ah? Eso es un servicio que brinda el sistema operativo al programador de aplicaciones. Después también teníamos los programadores de sistemas, ¿no? Son usuarios que desarrollan aplicaciones, pero no aplicaciones para usuario final, sino aplicaciones para que funcione, o sea, aplicaciones de soporte al sistema operativo. Pueden ser utilidades del propio sistema, por ejemplo, la misma gente que hace el sistema operativo que quiere desarrollar alguna de las herramientas, ¿no? Es decir, ustedes en el sistema operativo que tienen, si tienen un panel de control, por ejemplo, el panel de control lo programó alguien, ¿eh? Esas personas son los programadores de sistemas. Lo mismo un antivirus, por ejemplo, o un firewall. Son aplicaciones que por el nivel en el que se ejecutan o los privilegios que necesitan son aplicaciones especiales. En el caso de los programadores de sistemas, perdón, en el caso de los programadores de sistemas, lo que les va a interesar, digamos, a los programadores de sistemas es desarrollar, primero que nada, programas que funcionen bien. ¿Por qué ocurre? Estas aplicaciones de sistema o estas aplicaciones de bajo nivel corren con tales privilegios que si tienen errores o si tienen problemas, pueden causar inestabilidad o pueden colgar el sistema completo. Entonces, una de las funcionalidades más importantes que necesita un programador de sistema es que se le pueda asegurar que el software que está desarrollando es correcto, que se va a comportar bien. Después también otra cosa que necesitan los programadores de sistema muchas veces es poder debuguear o depurar los programas que realizan. Porque normalmente al nivel al que están programando, las herramientas no les brindan mucha información, entonces toda la información se las debe brindar en general el sistema operativo. Y por último, el último tipo de usuario que habíamos visto son los administradores de sistemas. Es decir, son usuarios, pero que en vez de utilizar la computadora, administran la computadora. Es decir, son los usuarios que agregan y quitan hardware en el equipo, que configuran el hardware, que agregan y quitan aplicaciones. Que por el nivel de privilegio que tienen, necesitan otras funcionalidades, obviamente. Bien, después, avanzando a lo que habla el Al-Mahri, en el capítulo 1, habla de las vistas del sistema operativo, ¿no? Y dice que básicamente a nivel sistema operativo hay dos vistas. El sistema operativo tiene dos vistas, una vista de alto nivel y una vista de bajo nivel, ¿no? La vista de alto nivel es la vista de usuario, ¿no? Es como los usuarios o los programas de los usuarios ven o interactúan con los recursos. De esto yo ya les había dado ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un sistema operativo visual. Tal vez alguno de los que están usando ustedes en este momento. ¿Cómo ven ustedes como usuarios un programa? ¿Cómo se los muestra el sistema operativo? Y con toda una interfaz gráfica detrás. Tiene sus funciones, ¿no? Pero eh, como que prioriza un montón la estética, tal vez.
Claro, pero visualmente, ¿qué ven ustedes? Por ejemplo, si Una está vez, corriendo, ¿qué ven? Una ventana, ¿no? claro. ¿Mm? Y si no está corriendo, Eh, un un, icono, un ¿no? icono. Ah, entonces eso es una vista de alto nivel que les da el sistema operativo. Ustedes obviamente ya eh, tienen, o sea, la mayoría ya tiene la idea suficiente para decir, no, no es tan sencilla la cosa, ¿no? Es decir, yo eso que veo como un icono en realidad es una manera que tiene el sistema operativo de apuntar a donde está el ejecutable de este programa. Y en realidad cuando yo ejecuto el programa, o sea, cuando le hago doble clic al icono, el programa empieza a correr y una vez está corriendo, el sistema operativo me muestra esta ventana de interfaz. ¿Mm? ¿Ah? Pero obviamente esta vista simplificada o de alto nivel es la vista que le da el sistema operativo a la mayoría de los usuarios. A la mayoría de los usuarios con eso les alcanza. Saber que a través del icono pueden ejecutar el programa y después si el programa está en ejecución van a ver la ventana. Como mucho tienen las opciones, ¿no?, de minimizar la ventana o de que digamos, la aplicación vaya al tray, digamos, a la barra, si se minimiza la barra, ese tipo de cosas, ¿no? Pero son vistas de alto nivel, ¿no? Después, otra vista del usuario de alto nivel es por ejemplo, con los discos, con las unidades. Ustedes ponen un pendrive en la computadora y ven que les aparece un iconito, hacen doble clic en el icono y empiezan a ver carpetas, ¿no? Y dentro de las carpetas ven archivos. La unidad, o sea, las unidades, las carpetas y los archivos son todas abstracciones. ¿De qué? De bytes que están guardados en un dispositivo de almacenamiento secundario. Pero esta es la vista del usuario, ¿no? La vista tanto del usuario como cuando ustedes también, las aplicaciones de ustedes cuando interactúan con los recursos también interactúan a este nivel. Lo que yo les decía, si ustedes desde un programa tratan de abrir un archivo, ustedes van a decirle en qué unidad está, le van a dar la ruta, diciéndole la carpeta o la subcarpeta donde está el archivo, y le van a dar el nombre del archivo. ¿Ah? Entonces, ustedes como programadores también interactúan a ese nivel de abstracción. Por eso dice que la vista del usuario es como los usuarios o los programas ven e interactúan con los recursos. ¿Está? Por eso es que dice usuarios o programas. Porque esta vista es tanto para el usuario que está interactuando con la computadora, como para el programa del usuario que se está ejecutando en la computadora. Y después tenemos una segunda vista de más bajo nivel, que es la vista del sistema, ¿no? Que es cómo el sistema operativo realmente interactúa con el hardware, ¿no? Y acá hablamos del ejemplo de algo tan sencillo como el hecho de mover el mouse por la pantalla, implica en realidad un montón de idas y vueltas entre el hardware y el sistema operativo. ¿Ah? Que para el usuario es algo tan sencillo como ver una flechita que se mueve, pero para el sistema operativo es un montón de operaciones e interacciones entre eh, el dispositivo de entrada-salida mouse y el dispositivo de entrada-salida y el dispositivo de salida pantalla. Después otro ejemplo de vista del sistema es también algo sencillo, que es copiar un archivo desde un pendrive al disco, ¿no? Y acá decimos, bueno, para nosotros como usuarios, ¿qué es? Ponemos el pendrive, arrastramos el archivo y listo. Ahora, para el sistema operativo implica un montón más de opciones y de pasos, ¿no? Primero, comprobar que el archivo está en el pendrive. Después, ver si el archivo no existe en la carpeta destino. Si no existe, crear el nombre del archivo en el directorio, en la carpeta, ¿no? Un nombre de archivo vacío. Después, buscar espacio para el contenido de ese archivo. Leer los sectores del pendrive. Escribir los sectores en el disco. Actualizar la entrada de directorio del disco una vez que terminé, para decirle que el archivo es de tal tamaño. Y por último, actualizar la información de espacio en disco, porque ahora el disco rígido tiene menos espacio, ¿no? Todo esto además hay que ejecutarlo muy rápido.
¿tá? Ahora, ¿pero por qué el sistema operativo se toma todas estas, digamos, todas estas molestias para abstraernos a nosotros usuarios el hardware real? ¿Mm? ¿Por La qué se les experiencia de ocurre? usuario, tal vez. O sea, la mayoría de la gente ¿le interesa cómo funciona una computadora por dentro? No. No. Inclusive a nivel de curiosidad, ¿no? Es decir, hay particularmente que yo cuando empecé a interactuar con computadoras, realmente estaba desesperado por saber cómo funcionaban ahí adentro, ¿no? Pero por una cuestión de curiosidad, ¿no? Pero a la mayoría de la gente, es decir, simplemente quiere usar la computadora y que le resulte lo más fácil posible, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente necesita que el sistema operativo le abstraiga toda la complejidad del hardware. ¿Y a qué me refiero con complejidad del hardware? Complejidad, por ejemplo, en cuanto a diversidad. Hoy, si yo quiero guardar algo, hay decenas de dispositivos distintos donde yo guardo la información, ¿no? Puede ser un disco rígido tradicional, puede ser un disco de estado sólido, puede ser un disco, por ejemplo, un disco de... O sea, incluso a nivel disco de estado sólido hay distintos tipos. Puede ser un pendrive, puede ser un DVD grabable, puede ser una unidad compartida en un servidor remoto, ¿no? O sea, hay un montón de variedades. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces el usuario lo único que quiere es guardar, ¿no? Entonces el sistema operativo lo que hace es, nos esconde todas esas particularidades porque a la mayoría de los usuarios eso no le interesa. Simplemente le interesa poder guardar algo. Otra cosa que nos abstrae también el sistema operativo o que trata de escondernos es los errores, ¿no? Es decir, si se producen situaciones, errores, el sistema operativo lo que va a tratar a través de distintos mecanismos de abstracción es que nosotros no nos enteremos de eso, ¿no? Supongamos, yo copio un archivo a un servidor remoto. Mientras la información está viajando, se pueden perder paquetes, ¿no? Entonces, será trabajo del sistema operativo tratar de reenviarlos, ¿no? Y tratar de, es decir, el sistema operativo va a detectar que hay un error, por ejemplo, que un paquete no llegó. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a mandar de nuevo. Lo mismo si el sistema operativo está escribiendo en el pendrive y detecta que hay un sector dañado. ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Va a marcar ese sector como dañado para que nadie lo use y después va a escribir en otro. Y yo como usuario no me voy a enterar, ¿no? Entonces el sistema operativo va a tratar de, los errores que detecte además va a tratar de corregirlos. Y si no los puede corregir, me va a mostrar un error que sea entendible para el usuario. Bien. Y después ya ahí pasábamos a el capítulo 2 de Carretero, donde hablábamos, bueno, de qué hace un sistema operativo. Y decíamos, bueno, dábamos una definición un poco más formal de qué hace un sistema operativo. Decíamos, bueno, que proporciona una interfaz de alto nivel del hardware al usuario y a los programas, ¿no? Un poco lo que estuvimos hablando de esto de la abstracción. Y además, administra los recursos físicos y lógicos de la computadora, ¿no? Entonces acá tenemos dos de las grandes funciones de un sistema operativo. Después también hablamos un poquitito de qué eran estos recursos físicos y lógicos, es decir, cuáles eran físicos, cuáles eran lógicos, ¿no? Y ahí fuimos hablando de los diferentes recursos que gestiona el sistema operativo, ¿no? Primero que nada, los recursos necesarios para correr un programa, según en cualquier máquina de von Neumann, ¿no? Es decir, procesador, memoria principal, ¿no? Y entrada-salida. Acá estamos hablando de recursos físicos, lógicamente.
Después también, además de los dispositivos de entrada-salida, aparece el almacenamiento secundario, ¿no? Nosotros, dentro de los distintos dispositivos de entrada-salida, hay una categoría de dispositivos que son los de almacenamiento secundario, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque son muy usados y porque hoy no vamos a encontrar una computadora que no tenga almacenamiento secundario, de algún tipo. Después, los sistemas de archivos. Acá ya entramos en los recursos lógicos, ¿no? Los sistemas de archivos nos sirven, digamos, para guardar de manera organizada información en los dispositivos de almacenamiento. Después, otro recurso que gestiona el sistema operativo son las interfaces de usuario, ¿no? Y acá les había comentado que cuando ustedes programan, por ejemplo, en un sistema operativo visual, como puede ser Windows, como puede ser Linux, como puede ser macOS, los botones de la ventana, los bordes de la ventana, los títulos, los menús contextuales, el mismo cursor del mouse, no los programan ustedes. Son componentes del sistema operativo, que se los brinda el sistema operativo a la herramienta o al compilador que usen ustedes para hacer su programa. ¿Ah? Entonces, independiente del lenguaje de programación, ustedes van a tener una instrucción que va a decir, dibujame una ventana que tenga como título tal cosa, hola mundo. Y entonces lo que va a hacer es, eso se va a convertir en una instrucción, una llamada del sistema operativo, que le va a decir, construirme una ventana de tales dimensiones, que tenga tal título, que tenga botón de cerrar, de maximizar, de minimizar, por ejemplo, que tenga un menú contextual, o sea, que tenga un menú principal con archivo, abrir, guardar, salir, lo que sea. Todo eso lo escriben ustedes en su lenguaje de programación y después el compilador lo convierte en llamadas al sistema del sistema operativo. Y por eso decimos que las interfaces de usuario son recursos del sistema operativo, porque las brinda el sistema operativo para que las aplicaciones puedan dibujar sus interfaces e interactuar con el usuario. Es más, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de esa interfaz, cuando ustedes hacen clic en un botón, en realidad el sistema operativo es el que se entera que ustedes hicieron clic en el botón OK. Y después el sistema operativo le va a comunicar eso al programa, para que el programa haga lo que tiene que hacer cuando, es decir, haga lo que le hayan programado ustedes para que sea la respuesta al clic de ese botón. Y después otro recurso, también que es muy importante hoy día en la mayoría de los sistemas operativos, es el acceso a redes, ¿no? O sea, hoy no van a encontrar un sistema operativo que esté desconectado, ¿no? Están todos pensados a que esa computadora esté conectada a otras computadoras, a otros dispositivos, a través de diferentes tipos de redes. Entonces el acceso a redes también es otro de los recursos que gestiona el sistema operativo. Y por último, como la mayoría de los sistemas operativos modernos son digamos, multiprogramación, es decir, permiten ejecutar muchos programas a la vez, ¿no? Y además permiten que a una misma computadora la usen varios usuarios. Entonces, hace falta que el sistema operativo gestione mecanismos de protección y de seguridad. Mecanismos de protección, por ejemplo, para evitar que un programa interfiera con nosotros o que un programa interfiera con el sistema operativo. Y mecanismos de seguridad para que si esa computadora la utilizan varias personas, la puedan compartir de manera segura. O incluso si esa computadora la usa una persona y se extravía el dispositivo, también haya mecanismos para que la información de esa persona esté segura. Bien. Acá estamos llegando ya al final de la clase pasada, donde estuvimos hablando de qué componentes o qué partes o qué módulos tiene un sistema operativo típico, ¿no? Ya hemos dicho que hay dos tipos de módulos de alto nivel y módulos de bajo nivel, ¿no? Esta figura es la figura 2.1 que está en la página 25 del MASRI. Ustedes en el PDF del libro lo van a ver en castellano. Y tenemos módulos de alto nivel y módulos de bajo nivel.
Los módulos de alto nivel son los módulos con los cuales interactúan los programas y los usuarios. Es decir, los programas de usuario, los usuarios y los programas están acá arriba, interactuando con estos módulos, con el gestor de procesos, con el gestor de archivos, con el gestor de interfaz gráfica de usuario y con el gestor de seguridad y protección. Después, a su vez, estos 4 módulos de alto nivel interactúan con módulos de bajo nivel del sistema operativo, que son el módulo de programación de la CPU, el módulo de gestión de memoria y caché, el módulo de gestión de entrada-salida, el módulo de planificación de discos, el módulo de redes, y por debajo de esto los controladores de dispositivos. Después, a su vez, estos módulos se llaman entre sí, ¿no? Supongamos, el administrador de procesos, ¿no? Nosotros hacemos doble clic en un programa y el programa se empieza a ejecutar. Esa solicitud de que un programa empiece a correr va a llegar al administrador de procesos, que va a crear un proceso para ese programa que empieza a ejecutarse ahora. Ahora, para crear ese proceso necesita, por ejemplo, asignarle memoria, por lo cual va a hacer una solicitud a el gestor de memoria. Después también puede ser que el programa al ejecutarse abra algún archivo, ¿no? Entonces, si ese es el caso, también va a haber una interacción con el administrador de archivos. El administrador de archivos, entonces, en función de donde esté ese archivo, va a trabajar, por ejemplo, con el planificador de discos. Y el planificador de discos va a interactuar con el driver de dispositivo del disco donde esté almacenado el archivo que quiero abrir, por ejemplo. Entonces, los distintos módulos del sistema operativo se van comunicando. Y después, el tema del alto nivel y de bajo nivel también tiene que ver con el nivel de abstracción, ¿no? O sea, acá tenemos alto nivel de abstracción. Entonces, hablamos, por ejemplo, de procesos. Hablamos de carpetas y de archivos. Hablamos de elementos de interfaz gráfica, ¿no? Por ejemplo, ventanas. Acá ya hablamos de elementos a más bajo nivel. Por ejemplo, acá hablamos de memoria principal. Entonces estamos hablando de direcciones de memoria. Acá estamos hablando de planificación de disco. Entonces ya no hablamos a nivel de archivos, sino que hablamos a nivel de bloques de disco. Si acá a nivel de red vamos a hablar a nivel de paquetes. Entonces, a medida que vamos bajando, va bajando el nivel también. Vamos trabajando a más bajo nivel, es decir, con menos nivel de abstracción. Más cercano a cómo realmente pasan las cosas en el hardware. Bien. Ahí, por ejemplo, el primero de los módulos era gestor de procesos. Para eso deberíamos, bueno, primero saber o ponernos de acuerdo en qué es un proceso, ¿no? Básicamente, una definición sencilla sería que un proceso es un programa que está corriendo o que se está ejecutando. Porque un programa, ¿qué es? ¿No? Así que es un programa. Tiene una serie de instrucciones. Es una serie de instrucciones que está, digamos, en algún formato que permite, digamos, llevar a cabo esas instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si está compilado va a ser un ejecutable. Pero dentro de ese ejecutable lo que hay es la receta de cómo resolver lo que ustedes, digamos, la receta de la resolución al problema que ustedes pusieron dentro del código, ¿no? Después vamos a hablar un poquitito igual de el proceso de compilación y zarazaza, ¿no? De un programa. Pero básicamente sí, un programa es una receta, ¿no? Es un conjunto de instrucciones. Ahora, cuando el programa empieza a ejecutarse, empieza a ser dinámico, ¿no? Porque en la mayoría de los casos ustedes ven que en los programas ustedes tienen variables, le piden cosas a los usuarios y según lo que el usuario ingrese hacen una cosa o hacen otra. Entonces, una vez que el programa está corriendo, se está ejecutando, empieza a cambiar su funcionamiento. Es decir, los programas no son estáticos, no hacen siempre lo mismo.
sino que en función de los datos van haciendo una cosa o van haciendo otra y van generando diferentes resultados. Teniendo en cuenta eso, aparece esto que se llama diagrama de transición de estados, ¿no? De un proceso, ¿no? Esta es la figura 2.2 que está en la página 26 del SMARRI, y que básicamente nos dice que un estado puede estar o sea, que un proceso está en uno de 5 estados, ¿no? Primero, el programa es cargado, es decir, se lee el ejecutable y se carga el programa en memoria, ¿ah? Cuando el programa está siendo cargado, ¿ah? Aparece este estado que se llama el estado nuevo, ¿no? El estado nuevo es un estado que dice que ese proceso está en proceso de creación, valga la redundancia. Ese proceso está siendo creado por el sistema operativo. Quiere decir que, por ejemplo, el sistema operativo ahora está leyendo el ejecutable y según lo que dice el ejecutable está asignando, o sea, está copiando el código a la memoria. Está, por ejemplo, reservando espacio de memoria para las variables del programa. Si el código decía que, por ejemplo, había que abrir un archivo, abriendo un archivo. Es decir, está haciendo todo lo necesario para que el programa pueda empezar a correr. ¿Tá? Pero el programa todavía no está listo. ¿Por qué? Porque necesita que todavía el sistema operativo le consiga sus recursos, los recursos que necesita el programa para correr. Mientras está en esa situación, está en estado nuevo. Una vez que el proceso está listo para correr, pasa al estado listo. El estado listo quiere decir que el programa tiene todo, lo único que necesita es la CPU. Una vez que le dan la CPU, pasa a el estado en ejecución. Eso quiere decir que está en este momento en la CPU. Es decir, que está usando la CPU. El programa va a seguir en ejecución hasta que necesite algo. ¿Qué sería necesite algo? Hasta que el programa le pida algo al sistema operativo, por ejemplo. Quiera abrir un archivo. O le pida algo al usuario. Por ejemplo, diga, bueno, presione una tecla para continuar y se quede esperando a la tecla. O tenga alguna interacción con el hardware. Por ejemplo, quiera mostrar algo por pantalla. Eso, como les había comentado, implica pedirle un servicio al sistema operativo, pedirle algo, ¿no? Entonces el programa le pide algo al sistema operativo y el sistema operativo se tiene que cargar para poder, digamos, satisfacer esta demanda. Esto quiere decir que sale el programa que se está ejecutando, se carga el sistema operativo, hace lo que el programa le está pidiendo y después se vuelve a cargar el programa de vuelta. Todo esto sin que ustedes se den cuenta. ¿Ah? ¿Pero qué es esto? ¿No? El programa necesita algo. Entonces el programa pasa al estado de espera, o también llamado estado bloqueado. Está en espera hasta que obtenga lo que necesite. Por ejemplo, si está esperando que el usuario presione una tecla, hasta que el usuario presione la tecla. Cuando el usuario presione la tecla, el proceso vuelve al estado listo y espera a que le den la CPU. Entonces los procesos, la mayoría del tiempo están haciendo esto. Listos esperando que den la CPU. La CPU hace algo, necesita algo con lo cual se bloquea. Se queda bloqueado hasta que se cumpla, hasta que le den lo que necesita o se cumpla el evento que están esperando. Después vuelve para acá y así, ¿no? Constantemente está haciendo esto. Imagínense que ya el hecho de, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo ahora en la presentación, mover el mouse. Esto implica que cada vez que se mueve 1 milímetro el cursor del mouse, el navegador, Zoom, es decir, todos los programas, todo lo que ustedes están viendo, deja de correr, se carga el sistema operativo, redibuja el cursor donde está y vuelve a poner a correr todas las otras cosas de vuelta. ¿Ah? Sin que ustedes se den cuenta que pasa nada.
¿ah? Todo de manera transparente y ahí en segundo plano. Y por último, el programa, o sea, el programa le da la CPU, empieza a correr. Va a dejar de correr por 3 razones, básicamente. Una, que necesite algo, o sea, que haga una solicitud al sistema operativo. Otra, que le quiten la CPU por algo. Ejemplo de que le quiten la CPU sería esto que estoy diciendo yo de el mouse, ¿no? Porque acá, digamos, el navegador no necesita el cursor para nada, ni está esperando nada. Es algo que tiene que hacer el sistema operativo, pero necesita echarlo al navegador para poder hacer eso y después volver a darle el control, ¿no? Entonces, ahí es esto que está pasando todo el tiempo. Y otra posibilidad es que el programa termine, ¿no? Que llegue a la última instrucción y termine. Y entonces ahí pasa al estado finalizado, ¿no? Que es el estado en el que están los procesos que ya terminaron, pero que el sistema operativo ahora está liberándole los recursos. Es decir, todos los programas que ustedes ejecutan pasan por todos estos estados. Bien, ahora, para gestionar los procesos y su ciclo de vida y todo lo demás, el sistema operativo necesita guardar la información de los procesos en algún lado, ¿no? La mayoría de los sistemas operativos entonces guardan esta información en una estructura de datos que se llama bloque de control de procesos o PCB. Es una estructura de datos que va a tener una instancia por cada proceso del sistema. Y donde va a guardar distinta información depende del sistema operativo, ¿no? Entonces acá lo que hace el MASRI es tirarnos un bloque de control de procesos genérico, ¿no? Es decir, pensado, o sea, no es ni el de Linux, ni el de Windows, ni el de macOS, es uno que más o menos junta toda la información que guardan la mayoría de los sistemas operativos. ¿Mm? Entonces, lo primero que guarda es un identificador único de proceso. Algo que me sirve para identificar los procesos de manera unívoca, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que yo, por ejemplo, podría tener 4 Firefox corriendo. Entonces, el nombre del programa no me sirve para identificar un proceso. Entonces, la mayoría de los sistemas operativos lo que usan es algún identificador único, que suele ser un número entero, ¿no? El Process ID suele ser un número entero. Después, también otra información que guarda el bloque de control de proceso es información de prioridad de ese proceso. ¿Qué tan importante es ese proceso? O al momento de tomar alguna decisión, ¿este proceso es igual de importante que los otros? ¿Es más importante? ¿Es menos importante? Entonces, si hay competencia de recursos en algún momento, es decir, si hay poca CPU o hay poca memoria y el sistema operativo tiene que tomar una decisión para priorizar un proceso sobre otro, ¿de dónde saca la información? De el bloque de control de proceso. Más adelante vamos a ver que hay diferentes mecanismos de prioridades. Los diferentes sistemas operativos tienen diferentes mecanismos, pero la idea sería esta, que al momento de tomar una decisión, al planificar algún recurso, si hay que... sí. No. Si hay que, digamos, tomar una decisión y decir, le doy este recurso al proceso A o al proceso B, digamos, ¿con qué criterio elijo uno sobre otro? ¿No? Una posibilidad es distintos mecanismos de prioridad que ya nos da el sistema operativo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, nosotros lancemos el proceso, ya podamos, digamos, decirle, este es más importante que este otro. Después, otra información que se guarda en el bloque de control de proceso es el estado de la CPU o el estado del procesador. Y acá se guarda, por ejemplo, los contenidos de los registros de la CPU. Que esto sirve ¿para qué? Para cuando nosotros al proceso, por algún motivo,
el proceso deja de correr, guardar esa información y cuando lo volvamos a poner a correr, restaurarlo. Guardando la información acá es como logramos que el sistema operativo le quite la CPU a un programa, pero que después se la pueda restaurar sin que el programa se dé cuenta que le quitaron la CPU. ¿No? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que uno cuando escribe un programa, ¿no? No está pensando de si al programa le quitan la CPU o no, sino que asume que el programa que está haciendo va a tener siempre todos los recursos que necesita. Eso es parte de la abstracción que me brinda el sistema operativo. A mí como programador el sistema operativo me quiere dar una computadora perfecta. Una computadora que tenga todos los recursos que yo necesite y que esté libre de errores. Para lograr eso, necesita hacer todo este tipo de cosas. Después, otra cosa que suele estar en el bloque de control de procesos es algún puntero a una estructura de datos que tenga el mapa de memoria de este proceso. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, punteros que me digan dónde está el código del programa. ¿Dónde están las variables con valor inicial? ¿Dónde están las variables sin valor inicial? ¿Dónde está la pila del programa? ¿Dónde está el stack? ¿No? Entonces, uno o varios punteros que me digan en qué direcciones de memoria están las distintas partes de mi programa. Después, punteros a descriptores de archivos. Si este proceso tiene archivos abiertos, ¿no? Ustedes vieron que cuando programan en Pascal, ustedes hacen un open, qué sé yo, lista.data. Entonces abren el archivo y después lo empiezan a usar. Esa instrucción open lo que hace es decirle al sistema operativo, yo voy a interactuar con este archivo. Entonces necesito que vos sepas dónde está y me permitas leer y escribir información en ese archivo. Para que el sistema operativo después, cada vez que yo hago un write o hago un read, sepa dónde está este archivo e incluso sepa en qué posición del archivo estoy parado en este momento. Esto tiene que guardarlo en algún lado. ¿Dónde lo guarda? En el bloque de control de procesos. En realidad, en el bloque de control de procesos hay punteros a una estructura de datos que tiene todos los archivos abiertos del proceso. Información de seguridad y autorización, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el dueño de este proceso? Es decir, ¿qué usuario lanzó este proceso? ¿Qué puede hacer ese usuario? Y por ende, ¿qué puede hacer este proceso? La mayoría de los sistemas operativos, un proceso hereda los privilegios de quien lo lanza. Entonces, si ustedes ejecutan un programa con el usuario de ustedes, ese programa va a poder acceder o abrir las cosas que pueden hacer ustedes. Pero, por ejemplo, tal vez no puede acceder a un archivo que está en la carpeta de usuario de otro usuario de la computadora. Bien. Ahora, después, yo les había comentado que en esta primera unidad también vamos a tipificar los sistemas operativos. Es decir, vamos a ir definiendo diferentes tipos de sistemas operativos en función a qué hacen, ¿no? Y después también en función a cómo están hechos, cómo están organizados internamente. Primero que nada, tenemos una primera clasificación que es decir, bueno, en función a la cantidad de programas que pueden ejecutar a la vez y la cantidad de usuarios a la vez que pueden usar el sistema. Entonces la primera clasificación es sistemas operativos monotarea, monousuario. Son sistemas operativos pensados para que ejecuten un programa a la vez y que los use un solo usuario, una sola persona. Después tenemos sistemas operativos multitarea y monousuario. Son sistemas operativos que permiten tener varios programas abiertos a la vez, pero que los pueden usar una sola persona. Tenemos sistemas operativos de tiempo compartido, ¿no? Son sistemas operativos que permiten ejecutar muchos programas y a su vez que la computadora la compartan o la usen a la vez un montón de usuarios. Tenemos sistemas operativos de red y sistemas distribuidos.
que son sistemas operativos pensados para brindar conectividad, ¿no? Son sistemas operativos que como objetivo tienen conectar cosas. Sistemas operativos de tiempo real, ¿no? Son sistemas operativos donde, además de que, bueno, uno siempre espera que cuando ejecuta un programa se ejecute de manera correcta, ¿no? Que entregue resultados correctos. Pero en los sistemas de sistema operativo de tiempo real, además hace falta que el resultado de una determinada operación esté en un marco temporal, ¿no? Es decir, si yo necesito ejecutar un programa, ese programa se tiene que ejecutar sí o sí antes de un determinado plazo, ¿no? Esos son los sistemas operativos de tiempo real, van a tratar de garantizar eso. Y sistemas operativos para dispositivos móviles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los sistemas operativos de cualquiera de los teléfonos que tenemos hoy. Después, otra de las clasificaciones es de acuerdo a cómo se construye o cómo se interrelacionan las diferentes partes del sistema operativo. Entonces, el primer enfoque de los primeros sistemas operativos fue lo que se llamó un enfoque con núcleo único y monolítico, ¿no? Donde el sistema operativo era un gran programa. Después, con el tiempo, apareció otro enfoque que es el enfoque de micronúcleo o de microkernel, que lo que hace es tener un kernel con las funciones básicas del sistema operativo, todo eso corriendo en modo privilegiado, y el resto de los servicios del sistema operativo corriendo en modo usuario. Después el enfoque por capas, ¿no? Un enfoque donde el sistema operativo se dividía en diferentes capas y una capa solo interactuaba con las capas inferiores. O sea, mejor dicho, y cada capa interactúa solo con la capa inmediata inferior y con la capa inmediata superior. Y por último, el enfoque cliente-servidor, ¿no? En el enfoque cliente-servidor, el sistema operativo está construido por un montón de módulos independientes, donde los módulos se comunican entre ellos a través de solicitudes y respuestas. Acá, por ejemplo, vemos un gráfico donde se ve dos sistemas operativos Unix-based, o sea, estilo Unix, estilo Linux. Uno monolítico, ¿no? Donde vemos que tenemos, esta es la aplicación del usuario, y acá tenemos el sistema de archivos, acá tenemos el sistema de archivo virtual, acá tenemos los sistemas de archivos, acá tenemos el planificador de disco, por ejemplo, acá tenemos los drivers de dispositivo, acá tenemos el hardware. Todo esto que vemos acá se está ejecutando en modo kernel, o sea, en modo privilegiado. En el caso de un microkernel, lo que hay es un conjunto básico de funcionalidades que se brindan en modo kernel, y el resto de estas funcionalidades que brindaba el sistema operativo se brindan a nivel usuario, es decir, en modo no privilegiado. ¿Qué ventajas tiene el enfoque de microkernel o micronúcleo sobre el monolítico? Que si yo tengo un error en cualquiera de estos programas, el código erróneo se está ejecutando en modo privilegiado, es decir, podría desde colgar la computadora hasta causar pérdidas de información o problemas de estabilidad. Ahora, todas estas cosas que yo saqué de acá, digamos, fíjense, el sistema de archivos, los drivers de dispositivo, todo eso lo saqué del modo kernel y corre en el modo usuario, de manera que si tiene algún error no va a pasar nada. O sea, va a dejar de funcionar ese programa como mucho. Y solo dejo mucho menos código en modo kernel. Entonces, si yo me quisiera asegurar que esto funciona bien, es mucho menos el código que tengo que inspeccionar o que tengo que mantener de manera que tengo que mantener seguro. ¿Ah? Es por eso que esto se volvió un enfoque mucho más popular, el enfoque de microkernel.
arquitectura en capas, ¿no? Es una arquitectura bastante tradicional en los sistemas operativos, donde el sistema operativo se organiza por capas. Acá arriba tenemos los programas de aplicación, ¿no? Y las utilidades del sistema operativo. Acá tenemos los módulos de alto nivel. Y a medida que vamos bajando a módulos de menor nivel, hasta que llegamos al hardware, ¿no? Y lo que yo le decía de la arquitectura en capas, lo importante de la arquitectura en capas es que, por ejemplo, los drivers de dispositivos solo se comunican con los módulos que están acá arriba. Estos módulos se comunican solo a través de los drivers de dispositivos. Es decir, un sistema operativo por capas no debería permitir saltearse capas. Es decir, el sistema de archivo, por ejemplo, no debería poder acceder directamente al hardware. Ni hablar, por ejemplo, un programa de usuario. ¿No? El programa de usuario, a través de las llamadas al sistema, interactúa con un módulo del sistema operativo. El módulo del sistema operativo, a través del driver de dispositivo, interactúa con el hardware. Es decir, todo baja y después el resultado sube por las capas nuevamente. Y acá vemos cómo entra la arquitectura del microkernel, también si lo miramos del lado de las capas. O sea, estas arquitecturas no son únicas. Un sistema operativo no es por capas, y por ser por capas no va a ser, por ejemplo, con microkernel, ¿no? Entonces acá vemos un sistema operativo por capas con microkernel. La diferencia, ¿cuál es acá? Que fíjense que en este, nosotros tenemos que todo esto que está acá se está ejecutando en modo kernel, es decir, en modo administrador, en modo privilegiado. Pero acá, en este caso, los módulos estos se ejecutan en modo usuario. Y hay un microkernel que se ejecuta en modo kernel, que tiene algunas funciones de kernel y va a tener también probablemente los drivers de dispositivo. Bien, con eso terminamos el capítulo 2. O por lo menos, bueno, lo que nos interesa de el capítulo 2 del MARRIC.